Hola, hoy vamos a hacer la revisión de las características anatómicas del abdomen, en sí asociado a lo que es la anatomía quirúrgica del abdomen y su posterior correlación con las diferentes patologías asociadas en este bloque que vamos a revisar, que es de cirugía general. Les habla Marcos de la Cruz Tasaico, soy médico asistente del Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. El abdomen, recordaremos, presenta varias paredes, las cuales las podemos dividir de la siguiente manera. Tenemos una región anterolateral, la cual está constituido por los músculos largos y músculos anchos del abdomen. Una región posterior que está constituida por la columna vertebral, el músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor y menor, que constituyen las estructuras anatómicas de esta pared. La región superior está constituida por el músculo diafragma, el cual divide la cavidad torácica en su parte superior de la cavidad abdominal ubicada en su parte inferior. La región inferior del abdomen, es decir, el límite de la cavidad abdominal con la cavidad pélvica, está delimitada por una circunferencia denominada el estrecho superior de la pelvis. Cuando hacemos la revisión de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, podremos ver a uno y otro lado de la línea media a los músculos largos del abdomen, los cuales están constituidos por el músculo recto abdominal, o también conocido con el nombre de recto anterior del abdomen, el cual es un músculo aplanado, acintado, cuyas fibras musculares son verticales y tienen una característica importante, que tienen unas zonas donde es interrumpida por tejido aponeurótico, por tejido fibroso, que reciben el nombre de las intersecciones tendinosas o metámeras, dándole el aspecto al músculo recto abdominal de segmentaciones cuadriláteras, aproximadamente de 4 segmentaciones en total. Este músculo se origina a nivel del pubis, se inserta a nivel de la apófisis sifoides y los cartílagos costales del quinto al séptimo, se ubica dentro de un espacio aponeurótico denominado el estuche de los rectos, el cual divide los dos estuches de los rectos a través de la línea alba. La inervación de este músculo es a través de los 7 nervios intercostales inferiores y el nervio abdominogenital mayor. La función de este músculo es realizar la flexión de la columna y también contribuye en el movimiento de las maniobras de Valsalva. Otro de los músculos denominados largos de la pared abdominal viene a ser el músculo piramidal del abdomen, el cual se localiza dentro del estuche de los rectos, ubicado en la parte inferior de este estuche, siempre asociado o ubicado principalmente en el lado izquierdo, de forma triangular. Se origina a nivel del pubis y se inserta a nivel de la línea alba. La inervación está dada por el nervio subcostal, es decir, el nervio que se encuentra ubicado por debajo de la última costilla, y la función de este músculo es la de tensar la línea alba. Estos dos músculos a los cuales hemos hecho referencia, el músculo recto abdominal y el músculo piramidal, son considerados los músculos largos del abdomen, ubicados a la derecha y a la izquierda de la línea media, es decir, a la derecha y a la izquierda de la línea alba, ubicados dentro del estuche aponeurótico de los rectos. Al hacer la revisión de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, también tenemos que conocer a los músculos denominados anchos del abdomen, los cuales van a estar distribuidos en planos de superficie a profundidad. El más superficial de estos músculos viene a ser el músculo oblicuo mayor, que también puede ser denominado oblicuo externo. Tiene forma aplanada, sus fibras se dirigen de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro y tienen como punto de convergencia la sínfisis del pubis. Este músculo se origina en la cara externa de las 8 últimas costillas, se inserta a nivel de la cresta ilíaca, en su labio externo, en la apófisis sifoides, a nivel de la línea alba, formando parte y dando la estructura al estuche de los rectos. Asimismo en la cresta pectínea y en la cresta del pubis. Como podemos apreciar en la figura, el músculo oblicuo mayor del abdomen se caracteriza por estar constituido en sus 2/3 superiores por una porción netamente muscular, o también podríamos denominarla porción carnosa. En cambio, su tercio inferior está constituido por tejido fibroso o por aponeurosis. De ahí que podemos definir al músculo oblicuo mayor con sus dos porciones, su porción muscular en sus 2/3 superiores y su porción aponeurótica en su tercio inferior.
Si hablamos específicamente de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, podemos indicar que una característica relevante de esta aponeurosis del oblicuo mayor es que presenta un orificio, el denominado anillo inguinal superficial o externo, el cual va a presentar sus pilares, un pilar medial, un pilar lateral y un pilar posterior. A través de este anillo inguinal superficial va a salir el contenido del conducto inguinal. En el caso del varón, el cordón espermático, y en el caso de las mujeres, el ligamento redondo del útero. Asimismo, esta aponeurosis del oblicuo mayor también forma ligamentos. ¿Qué ligamentos dependen de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor? El ligamento inguinal, el ligamento lacunar o de Gimbernat y el ligamento de Cooper. Son los que dependen o se forman por diversas condensaciones de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Este músculo es inervado por los intercostales número 8 hasta el 11 más el nervio subcostal y el nervio abdominogenital mayor y menor. La función de los músculos anchos y la función del músculo oblicuo mayor es la flexión del tronco, la rotación lateral de la columna, el descenso de las costillas y está asociado con la maniobra de Valsalva. Los músculos anchos del abdomen, oblicuo mayor, menor y transverso, están asociados con la expiración forzada. En este caso, haciendo la revisión de las características de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, vamos a ver qué estructuras dependen de esta aponeurosis del oblicuo mayor. Como mencionamos hace un momento, esta aponeurosis presenta una hendidura, un orificio, que se denomina el anillo inguinal superficial o externo, el cual tiene una forma triangular, está delimitado por los pilares, un pilar interno, un pilar externo y un pilar posterior. Los pilares internos y externos están unidos o vinculados a través de unas fibras arciformes o intercrurales, los cuales delimitan y van a circunscribir todo este anillo que se denomina el anillo inguinal superficial, a través del cual protruye y sale el cordón espermático en el varón y el ligamento redondo en las mujeres. Los ligamentos que dependen del músculo oblicuo mayor, el primero de ellos es el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, el cual se inserta a nivel de la espina ilíaca antero-superior del hueso coxal y a nivel de la espina del pubis o tubérculo del pubis. Una relación importante de este ligamento es que participa en la formación del conducto inguinal y específicamente forma el piso del conducto inguinal. Aquí lo podemos apreciar en esta imagen desde la espina ilíaca antero-superior hasta la espina del pubis, siempre como una dependencia o una condensación de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Otro de los ligamentos que dependen o son parte del músculo de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat, el cual viene a ser una extensión de forma triangular desde la porción interna del ligamento inguinal, el cual se inserta en el tubérculo del pubis y en la porción más medial o proximal de la cresta pectínea. Este ligamento lacunar o de Gimbernat participa en la formación del anillo crural, siendo el borde interno de este anillo crural. En la imagen podemos ver el ligamento inguinal, cuya proyección medial hacia la cresta pectínea forma este ligamento de forma triangular que se llama el ligamento lacunar o de Gimbernat. Este espacio, esta hendidura que se encuentra por fuera del ligamento lacunar o de Gimbernat recibe el nombre de anillo crural. Este anillo crural, como vamos a ver más adelante, está delimitado de la siguiente manera: hacia adelante el ligamento inguinal, hacia atrás el ligamento de Cooper, medialmente por el ligamento lacunar y lateralmente por la vena femoral. Este anillo crural es el punto anatómico por donde protruyen las hernias crurales o hernias femorales. Recuerden estas características debido a que acá el tejido es netamente fibroso. Participan 3 ligamentos en la formación de este anillo asociados a la vena femoral. Debido a esto, debido a que el tejido fibroso que forma este anillo, cuando se produce una hernia femoral, es muy difícil que pueda ser reducida, ya que no hay una fácil distensión de los tejidos a este nivel, tal como lo sucedería en el caso de las hernias inguinales, en el cual el tejido muscular y aponeurótico es mucho más laxo y puede permitir una fácil reducción del contenido herniario.
Otro de los ligamentos importantes que nosotros encontramos a nivel de las dependencias del músculo oblicuo mayor es el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Constituye un fascículo del ligamento lacunar que se extiende sobre la cresta pectínea, formando el límite posterior del anillo crural. Aquí lo podemos apreciar, el ligamento inguinal. El ligamento inguinal se proyecta, forma un ligamento de forma triangular denominado el ligamento lacunar de Gimbernat, y este ligamento lacunar se proyecta a lo largo de toda la cresta pectínea, formando el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Como lo mencionamos hace un momento, forma el límite posterior del anillo crural. Asimismo, el ligamento pectíneo de Cooper se utiliza para la reparación de las hernias crurales o femorales, haciendo la sutura del tendón conjunto hacia este ligamento de Cooper o pectíneo, y esta técnica de reparación de las hernias se denomina técnica de McVeigh. Siguiendo con el estudio de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, profundamente al músculo oblicuo mayor encontramos al músculo oblicuo menor u oblicuo interno. También de forma aplanada, sus fibras ahora se orientan hacia arriba, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante, y se dirigen siempre hacia la apófisis o apéndice sifoides. La convergencia de las fibras del músculo oblicuo menor son hacia la apéndice sifoides, de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro. Este músculo se origina a nivel de la aponeurosis lumbar o tóraco-lumbar, a nivel de la cresta ilíaca y también en la mitad externa del ligamento inguinal. Las inserciones de este músculo en su porción muscular va a ser en la cara externa de las 4 últimas costillas, y su porción aponeurótica se dirige hacia la línea media para formar el estuche de los rectos. Las fibras más inferiores del músculo oblicuo menor se unen con las fibras inferiores del músculo transverso. La unión de estos dos músculos en sus fibras más distales o inferiores forman el tendón conjunto. La inervación de este músculo está dada por los intercostales del octavo espacio hasta el espacio número 11, el nervio subcostal, los abdómenos genitales mayor y menor. La función de este músculo, al igual que en el caso del músculo oblicuo mayor, también es la flexión y rotación lateral de la columna, el descenso de las costillas, es decir, asociados con la expiración forzada, y también relacionados con la maniobra de Valsalva, es decir, toser, pujar. Más profundamente, con respecto a los músculos anchos del abdomen, tenemos el músculo transverso del abdomen. La forma de este músculo, al igual que los dos músculos anteriores, es un músculo aplanado. Sus fibras ahora son en sentido horizontal, de afuera hacia adentro. Se origina a nivel de la aponeurosis lumbar o tóraco-lumbar, asimismo en la cara interna de las 6 últimas costillas, en la cresta ilíaca, en el tercio externo del ligamento inguinal, y su inserción se localiza principalmente a nivel de la línea media, en el apófisis sifoides, a nivel de la línea alba, formando el estuche de los rectos, cresta pectínea y cresta del pubis. Volvemos a mencionar que las fibras inferiores del oblicuo menor y del transverso juntas forman el denominado tendón conjunto. La inervación de este músculo, al igual que el músculo oblicuo mayor y menor, siempre está dada por los intercostales del octavo al espacio número 11, el nervio subcostal y los abdómenos genitales mayor y menor. La función de este músculo viene a ser el descenso de las costillas y asociados con las maniobras de Valsalva. En esta imagen podemos ver un corte transversal de la pared anterior del abdomen, en la cual podemos ver en las partes laterales distribuidos en planos a los músculos anchos, el músculo oblicuo mayor, el músculo oblicuo menor y el músculo transverso. Las fascias o aponeurosis de estos 3 músculos se van a dirigir por delante y por detrás del músculo recto abdominal y van a crear un compartimiento aponeurótico que se denomina el estuche de los rectos, el cual tiene como característica presentar 2 hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. Esta característica que vemos en esta imagen de una hoja anterior y una hoja posterior lo encontramos en los 2 tercios superiores del estuche de los rectos, o como lo denominan algunas bibliografías, por encima del arco de Douglas.
En esta imagen podemos ver el mismo corte del estuche de los rectos en forma transversal, pero esto es por debajo del arco de Douglas, en la cual vemos nuevamente los músculos oblicuo mayor, menor y transverso, las aponeurosis o fascia de estos músculos que se dirigen hacia la línea media, y como podemos ver en esta imagen, todas las fascias de los músculos anchos ahora se localizan por delante. ¿Eso qué quiere decir? Que por debajo del arco de Douglas solo existe la hoja anterior del estuche de los rectos, ya no existe hoja posterior, ya que todas las fascias ahora se localizan por delante. Por detrás del músculo recto abdominal, lo único que encontraríamos sería la fascia transversalis, la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal de la pared anterior del abdomen. Mencionamos a la fascia transversalis. La fascia transversalis constituye la fascia que tapiza la superficie interna de toda la cavidad abdominal, es decir, su pared anterior, su pared lateral y su pared posterior. Es una fascia profunda que reviste toda la cara interna de la cavidad abdominal. Superficialmente está en contacto con el músculo transverso y profundamente está en contacto con la grasa preperitoneal y el peritoneo parietal. Desde una vista interna de la pared abdominal, yo puedo apreciar, en este caso, las fibras del músculo transverso del abdomen, veo la cara posterior del estuche de los rectos, veo la línea alba, el orificio, la cicatriz umbilical, y aquí podemos ver la hoja posterior del estuche de los rectos y este que constituye el borde inferior de la hoja posterior del estuche de los rectos, el denominado arco de Douglas, el cual significa o delimita el fin de la hoja posterior del estuche de los rectos. Por debajo del arco de Douglas ya no existe hoja posterior del estuche de los rectos, sino lo único que encontraríamos sería la fascia transversalis. Cuando yo evalúo la región posterior de la pared abdominal, voy a encontrar a nivel de la línea media los cuerpos vertebrales de la columna vertebral lumbar. A la derecha y a la izquierda de estos cuerpos vertebrales vamos a encontrar a los músculos psoas mayor y psoas menor. Asimismo, más lateralmente encontramos el músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos. Precisamente vamos a hacer la descripción de este músculo. El músculo cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos es un músculo de forma rectangular, el cual presenta un origen al nivel del ligamento iliolumbar, a nivel de la cresta ilíaca del hueso coxal, a nivel de las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares. Sus fibras ascienden para insertarse en el borde inferior de la costilla número 12. Este músculo recibe su inervación a partir de ramas de los nervios raquídeos T12, L1, L2 y L3. La función de este músculo es la flexión lateral de la columna y la fijación de la costilla número 12 durante la inspiración. Otro de los músculos que nosotros encontramos a nivel de la pared posterior del abdomen es el músculo psoas mayor, el cual se localiza a la derecha y a la izquierda de la columna vertebral. Es un músculo largo, fusiforme, ubicados a ambos lados de la columna vertebral. Se origina en las caras laterales de los cuerpos vertebrales lumbares. Se inserta distalmente a nivel del trocánter menor del fémur. Está inervado por las fibras de los nervios raquídeos L2, L3 y L4. Y la función que realiza este músculo es la flexión de la columna y la flexión del muslo. En algunos casos existe un músculo adicional, un fascículo adicional sobre el psoas mayor que se denomina el músculo psoas menor, el cual es un músculo inconstante. Es un músculo largo, delgado, que se origina a nivel de las caras laterales de los cuerpos vertebrales T12 y L1 y distalmente se inserta únicamente en la eminencia hilopectínea. Es inervado por fibras del nervio raquídeo L1 y la función es que ayuda a la flexión de la columna. Estos músculos que vemos, que acabamos de revisar, son los músculos que se localizan a nivel de la pared posterior del abdomen. La irrigación de nuestra pared abdominal está dada por múltiples ramas.
ramas que vienen desde el tórax, ramas que vienen desde la pared posterior del abdomen y otras que se originan a nivel de la parte más proximal del muslo y la región inguinal. En ese caso, a nivel de la línea media encontramos estas dos arterias. Una es la arteria epigástrica superior, que viene desde el tórax, que es una de las ramas terminales de la arteria mamaria interna y que tiene como característica ingresar al estuche de los rectos para darle irrigación al músculo recto anterior del abdomen e incluso anastomosarse con su correspondiente arteria epigástrica inferior, que proviene desde la arteria ilíaca externa. Precisamente aquí hablamos de esta arteria ilíaca externa, de la arteria epigástrica inferior, la cual se origina a nivel de la arteria ilíaca externa. Ingresa al estuche de los rectos por debajo del arco de Douglas, se localiza por detrás del músculo recto anterior del abdomen, irrigando a este músculo y anastomosándose con la arteria epigástrica superior, formando un circuito anastomótico en el interior del estuche de los rectos. Recordemos que esta arteria epigástrica inferior posteriormente nos va a servir para delimitar el famoso triángulo de Hesselbach. Toda hernia que sale por fuera de la arteria epigástrica inferior es una hernia inguinal indirecta, y toda hernia que sale por dentro de la arteria epigástrica inferior es una hernia inguinal directa. Otra de las arterias que participa en la irrigación de la pared abdominal es la arteria musculofrénica, la cual también es una rama terminal de la arteria mamaria externa. Se localiza entre el diafragma y los músculos anchos del abdomen, irrigando estos músculos. Otras arterias que participan en la irrigación de la pared abdominal son las arterias lumbares. En total son 5 pares de lumbares. Los 4 primeros pares de lumbares toman origen de la arteria aorta abdominal. Se discurren por la pared posterior del abdomen y entre los músculos anchos, llegando hasta los bordes laterales del estuche de los rectos. El quinto par de lumbares prestan su irrigación o se originan a nivel de la arteria sacra media. Otras arterias que participan en la irrigación de la pared abdominal, una es la arteria circunfleja ilíaca superficial, que es rama de la arteria femoral, que irriga principalmente el tejido celular subcutáneo de la pared abdominal, y otra es la circunfleja ilíaca profunda, la cual se origina a nivel de la ilíaca externa. Esta se encuentra a nivel de los planos musculares, irrigando los músculos anchos del abdomen. Dentro de la pared abdominal y sobre todo la pared anterolateral del abdomen encontramos una región muy importante, la cual recibe el nombre de región inguinal. Esta región inguinal es un espacio triangular localizado en la parte baja de la pared anterolateral del abdomen. La región inguinal se delimita de la siguiente manera. Trazamos una línea imaginaria a lo largo del ligamento inguinal, una segunda línea a lo largo del borde lateral del músculo recto anterior del abdomen o a través del borde lateral del estuche de los rectos, y una tercera línea que va en sentido horizontal desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el borde lateral del estuche de los rectos. Este espacio triangular que hemos delimitado recibe el nombre de región inguinal. Es a través de esta región inguinal que vamos a encontrar un conducto muy importante de la pared abdominal, que se llama el conducto inguinal, lugar por donde se pueden presentar diversos tipos de hernias. El conducto inguinal se localiza dentro de esta región inguinal. Es un pasaje de aproximadamente 3.5 centímetros, localizado en la mitad interna del ligamento inguinal, dirigiéndose hacia adelante, hacia abajo y hacia la línea media. Para poder reconocer este conducto inguinal, vamos a utilizar un esquema en el cual podremos evidenciar cada una de las características de este conducto inguinal. Tomamos como punto de reparo la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal, la espina del pubis, y el ligamento que vincula estos dos elementos óseos es el ligamento inguinal, que, como recordamos hace un momento, el ligamento inguinal se forma por la condensación de la fascia del músculo oblicuo mayor del abdomen. El conducto inguinal se caracteriza por presentar dos anillos. Uno de ellos se llama el anillo inguinal superficial o externo, el cual se encuentra a nivel de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor y presenta pilares, interno, externo y posterior.
y el otro es el anillo inguinal profundo, que se encuentra a nivel de la fascia transversalis. Estos dos anillos van a ser el orificio de entrada y de salida del cordón espermático en el hombre y el ligamento redondo en la mujer, y es por aquí donde se pueden también presentar orificios o estructuras herniarias. El anillo inguinal superficial se encuentra más o menos a 1 centímetro de distancia de la espina o tubérculo del pubis. En cambio, el anillo inguinal profundo se localiza a la mitad de la distancia que existe entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis. Es lo que algunas bibliografías denominan el punto medio inguinal. Las paredes del conducto inguinal son 4 y las vamos a distribuir de la siguiente manera. La primera pared, denominada inferior o piso, está constituida por el ligamento inguinal. La siguiente pared, la pared posterior, está constituida por la fascia transversalis. La pared anterior la constituye la fascia o aponeurosis del músculo oblicuo mayor del abdomen. Y la pared superior o techo está formada por el borde inferior del músculo oblicuo menor y transverso. Y recordemos lo que mencionamos al momento de describir estos músculos. Las fibras más inferiores del oblicuo menor y transverso se unen, se fusionan y forman el llamado tendón conjunto. El contenido del conducto inguinal va a ser diferente si estamos hablando del sexo masculino o femenino. En el caso del varón, por el conducto inguinal transita el cordón espermático y en el caso de las mujeres transita el ligamento redondo del útero. El conducto inguinal tiene una estrecha relación, sobre todo a nivel de su pared posterior, con los vasos epigástricos inferiores. Recordemos que esta arteria epigástrica inferior es rama de la arteria ilíaca externa y la vena es tributaria de la vena ilíaca externa. Estos vasos epigástricos inferiores siempre se localizan por dentro o mediales al anillo inguinal profundo. Recordemos también, como vamos a ver más adelante, los vasos epigástricos inferiores nos ayudan a delimitar un triángulo muy importante en la región inguinal que se llama el triángulo de Hesselbach, el cual nos va a definir o nos va a poder diferenciar los dos tipos más importantes de hernias inguinales, que son las directas e indirectas. Por debajo de este conducto inguinal yo voy a tener una relación importante con los vasos femorales. Medialmente la vena femoral, lateralmente la arteria femoral. Vean ustedes que el anillo inguinal profundo se relaciona hacia abajo con la arteria femoral, a través de lo que es el punto medio inguinal. Debido a esta estrecha relación se debe tener mucho cuidado al realizar la reparación de las hernias, porque la colocación de un punto muy profundo en esta localización podría comprometer a estos vasos femorales. El contenido, como indicamos, de este conducto inguinal varía. En el caso del varón, el cordón espermático; en la mujer, el ligamento redondo del útero; y asimismo también encontramos como contenido el nervio abdominogenital menor. El contenido del conducto inguinal en el varón es el cordón espermático, y este cordón espermático se forma gracias al descenso testicular que ocurre durante la etapa intrauterina, el cual se inicia aproximadamente a nivel de las 28 semanas de gestación o a los 7 meses, en la cual el testículo desciende desde la región lumbar a través de la pared abdominal, a través del conducto inguinal y hasta llegar a las bolsas escrotales. En su descenso arrastra varias estructuras, las cuales forman el denominado cordón espermático. Cuando hablamos del cordón espermático tenemos que ver cuáles son las envolturas que forman este cordón espermático, las cuales vienen a ser 3 estructuras de afuera hacia adentro. La capa más externa está denominada como fascia espermática externa y deriva de la fascia del músculo oblicuo mayor del abdomen. La capa media está constituida por el músculo cremaster y deriva de las fibras del músculo oblicuo menor del abdomen. Este músculo está inervado por una de las ramas del nervio genitocrural, específicamente la rama genital del nervio genitocrural. La capa más interna del cordón espermático recibe el nombre de fascia espermática interna y deriva de la fascia transversalis. Estas capas que hemos mencionado son las capas que el testículo arrastró en su descenso a través de su paso por la pared abdominal y específicamente por el conducto inguinal.
Recuerden que este músculo cremaster es el responsable del reflejo cremasteriano que se encuentra exacerbado en los niños. El contenido, las estructuras que se encuentran dentro de ese cordón espermático, las podemos clasificar de acuerdo a la estructura que la forma. Encontramos 3 arterias en el cordón espermático. Una y la principal de ellas es la arteria espermática o arteria testicular que irriga el testículo, la que se origina en la aorta abdominal. La segunda arteria es la arteria deferencial que irriga al conducto deferente y que se origina en la arteria vesical inferior. Y otra es la arteria funicular que se encarga de irrigar al músculo cremaster, a la fascia espermática externa e interna y que toma origen a nivel de la arteria epigástrica inferior. En el caso de las venas que se ubican dentro del cordón espermático, las vamos a ubicar de forma plexiforme, es decir, encontramos un plexo por delante del conducto deferente y uno por detrás del conducto deferente. De ahí reciben el nombre de plexos venosos espermáticos posterior y anterior. El plexo venoso espermático posterior drena a nivel de la vena epigástrica inferior y el plexo venoso espermático anterior, o también conocido con el nombre de plexo pampiniforme, forma una vena muy importante, que se llama la vena espermática o vena testicular. Entonces, vamos a tener 2 venas testiculares o espermáticas, una vena espermática o testicular derecha y una espermática o testicular izquierda. La vena testicular derecha desemboca o drena en la vena cava inferior y la vena testicular izquierda desemboca a nivel de la vena renal izquierda. Dentro del cordón espermático también encontramos vasos linfáticos y encontramos como estructura principal el conducto deferente, el cual se origina en el testículo y se encarga de transportar los espermatozoides desde el testículo hacia los conductos eyaculadores. En el caso de la parte nerviosa que transita por el cordón espermático, tenemos las fibras simpáticas que acompañan a las arterias y que provienen del plexo aórtico. Existe un triángulo ubicado a nivel de la pared abdominal, y específicamente dentro de la región inguinal, muy importante para poder definir las características de las hernias. Este triángulo recibe el nombre de triángulo inguinal o triángulo de Hesselbach, el cual se delimita de la siguiente manera. El límite interno está constituido por el borde lateral del estuche de los rectos, o algunos libros lo indican como la línea semilunar. Otro es el límite externo, constituido por los vasos epigástricos inferiores que se originan en los vasos ilíacos externos, y el límite inferior está formado por el ligamento inguinal. Este espacio triangular que tenemos a este nivel recibe el nombre de triángulo inguinal o de Hesselbach. Por fuera de este triángulo de Hesselbach y por fuera de los vasos epigástricos inferiores, yo tengo la presencia del anillo inguinal profundo, como podemos ver en esta imagen, por donde están descendiendo los vasos testiculares y por donde está pasando o transitando el conducto deferente, para formar el cordón espermático en la parte externa. Cuando yo hago el estudio o la evaluación de un paciente con una tumoración reductible o no reductible a nivel de la región inguinal, tengo que tener como primer punto de reparo el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal me va a definir si la masa es una hernia inguinal o es una hernia crural. Para eso debemos tener en cuenta la localización de esta masa o tumoración. Si yo veo una hernia por sobre el ligamento inguinal o por encima del ligamento inguinal, el diagnóstico se trata de una hernia inguinal. En cambio, si tengo una hernia por debajo del ligamento inguinal, voy a tener el diagnóstico de una hernia crural. Entonces, nuestro punto de reparo importante aquí es el ligamento inguinal. Toda hernia sobre el ligamento inguinal es una hernia inguinal. Toda hernia por debajo del ligamento inguinal es una hernia crural. Recordemos que las hernias inguinales se dividen en 2. Una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta. Y para poder definir si una es directa o indirecta, aquí utilizamos como punto de reparo el triángulo de Hesselbach. Si la hernia protruye a través del triángulo de Hesselbach
dentro del triángulo de Hesselbach o por dentro de los vasos epigástricos inferiores, se trata de una hernia inguinal directa. Tenemos esta imagen de las diapositivas, veo aquí los vasos epigástricos inferiores y aquí el triángulo de Hesselbach. Si la hernia protruye a través del triángulo de Hesselbach, se denomina hernia inguinal directa. Como podemos apreciar, esta protrusión, esta hernia, no tiene relación con el cordón espermático y no llega hasta el escroto. En cambio, si yo tengo una hernia que se localiza por fuera del triángulo de Hesselbach, es decir, transita a través del anillo inguinal profundo, conducto inguinal, anillo inguinal superficial y termina en el escroto, sigue el trayecto del cordón espermático, entonces se trata de una hernia inguinal indirecta. Como podemos ver en esta imagen, tengo un conducto peritoneo vaginal persistente que acompaña al cordón espermático, llegando incluso hasta las bolsas escrotales. Esta es la representación gráfica de una hernia inguinal indirecta, la cual siempre pasa por fuera del triángulo de Hesselbach. El anillo crural es un espacio localizado por debajo del ligamento inguinal a través del cual se pueden formar las hernias crurales o hernias femorales. En ese caso debemos reconocer cuáles son los límites de este anillo crural. Veo en la diapositiva el ligamento inguinal. Por debajo del ligamento inguinal veo las estructuras que transitan por el canal femoral. De afuera hacia adentro tengo primero el nervio femoral, que es la estructura más externa. A nivel del punto medio inguinal tengo a la arteria femoral, por dentro de ella la vena femoral, y el elemento o el compartimiento más interno viene a ser el anillo crural, el cual está delimitado de la siguiente manera. Su límite interno o límite medial está constituido por el ligamento lacunaro de Gimbernat. Su límite lateral está formado por la vena femoral. Su límite superior o anterior está constituido por el ligamento inguinal y su límite inferior o posterior está formado por el ligamento pectíneo o ligamento de Cooper. Todas esas cuatro estructuras delimitan este espacio que se llama el anillo crural, y es a través de este anillo crural que se pueden presentar las hernias crurales o femorales, más frecuentes en las mujeres y también como característica anatómica importante, debido a que está formado por ligamentos, estructuras fibrosas y duras. Las hernias de esta región difícilmente pueden reducirse, debiendo ser operadas de urgencia. Dentro de la pared abdominal encontramos orificios naturales y puntos débiles de la pared anterolateral del abdomen, los cuales potencialmente se pueden presentar casos de hernias a cada uno de esos niveles. ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos de los orificios naturales de la pared y potencialmente localización de alguna hernia? Tenemos, por ejemplo, la línea alba, en la cual podemos ver la presencia de las hernias epigástricas. Otro corresponde al borde lateral del estuche de los rectos, o también llamada línea semilunar o de Spiegel, donde se pueden presentar las hernias semilunares o hernia de Spiegel. El orificio, la cicatriz umbilical, también puede ser asiento de una patología herniaria, las hernias umbilicales. Y otra, la más frecuente, es la región inguinal a través de los anillos inguinales superficiales y profundos por donde puede protruir contenido herniario, siendo la hernia inguinal la más frecuente de todas las hernias. Asimismo, para agregar un poco a este nivel, también se pueden presentar hernias donde se realizó una cirugía previa, y este tipo de hernias se llaman hernias incisionales o eventraciones. Existen puntos anatómicos donde se pueden presentar hernias raras. Tenemos un espacio triangular denominado el triángulo de Petit, a través de la cual se puede presentar una hernia lumbar, clasificada característicamente con el nombre de hernia lumbar inferior o hernia de Petit. Este triángulo de Petit está delimitado de la siguiente manera: el borde posterior del músculo oblicuo mayor, el borde anterior del músculo dorsal ancho y la cresta ilíaca. A través de ese espacio triangular puede protruir contenido herniario denominado hernia de Petit. Existe otro espacio mucho más profundo, también asociado con los músculos de la pared
anterolateral y posterior del abdomen que se llama el cuadrilátero de Greenfeld, el cual está delimitado por la costilla número 12, el músculo serrato menor posterior inferior, el borde lateral del músculo erector de la columna o músculo de la masa común y el borde posterior del músculo oblicuo menor, formando este espacio cuadrilátero que se llama el cuadrilátero de Greenfeld, donde se puede presentar la hernia de Greenfeld o hernia lumbar superior. Estos dos espacios, el triángulo de Petit y cuadrilátero de Greenfeld, pueden ser lugar de presentación de hernias, pero son hernias sumamente raras. Ya que hablamos de hernia, que es una patología importante asociada con los músculos de la pared abdominal, debemos definir que la hernia es la salida o la protrusión parcial o total de algún contenido intraabdominal, que puede ser contenido epiploico, puede ser una víscera intraabdominal que protruya a través de un orificio anatómico o un punto débil de la pared abdominal. Siempre esta hernia se va a encontrar envuelta por un saco peritoneal que protruye a través de estos puntos débiles de la pared u orificios naturales de la pared. Dentro de las hernias podemos tener distintos tipos de hernias de acuerdo a su localización: las hernias inguinales, crurales, umbilicales, epigástricas o hernias semilunares o de Spiegel o de la línea de Spiegel. De todas ellas, a la cabeza la más frecuente es la hernia inguinal, sobre todo en el sexo masculino. En cambio, las hernias crurales son más frecuentes en el sexo femenino. También podemos ver que, por frecuencia, como habíamos indicado en la diapositiva anterior, las hernias inguinales están a la cabeza. De ellas, la hernia inguinal indirecta constituye un 60%, la hernia inguinal directa un 20%, las hernias crurales o femorales un 5% y de presentación principalmente en el sexo femenino. Las hernias umbilicales un 10% y las otras de otros tipos de hernias de menor envergadura en menor porcentaje, las hernias de la línea semilunar o de Spiegel, hernias obturatrices de Petit, Greenfeld y otros tipos de hernia también pueden encontrarse dentro de esta clasificación, pero en mucha menor proporción. Asimismo, también se pueden presentar hernias en una zona donde se realizó un tratamiento quirúrgico previo. Este tipo de hernias reciben el nombre de hernias incisionales o eventraciones, ¿sí? Se pueden presentar donde previamente ya se hizo una cirugía. En esta imagen podemos ver a dos pacientes que presentan hernias inguinales, pero son hernias inguinales distintas. En el caso de la izquierda tenemos un paciente con una hernia que protruye sobre el anillo inguinal superficial. Aquí se evidencia que el defecto de la pared es a nivel de la pared posterior de la región inguinal. El paciente puja o hace una maniobra de Valsalva, protruye el saco herniario a ese nivel y, como podemos apreciar, en ningún momento la hernia llega hasta el escroto. Y esta hernia se encuentra cerca de la línea media, protruye a nivel de la pared posterior del conducto inguinal dentro del triángulo de Hesselbach, por dentro de los vasos epigástricos inferiores y se denomina hernia inguinal directa. Esta hernia es una hernia propia del varón y principalmente en el varón adulto o el anciano, generalmente debido al producto del debilitamiento de la pared abdominal. En cambio, en el lado derecho tenemos una hernia que sale por el anillo inguinal profundo, pasa por el conducto inguinal, protruye a través del anillo inguinal superficial y llega hasta el escroto, siguiendo el trayecto del cordón espermático, siguiendo el trayecto del conducto peritoneo vaginal. Este tipo de hernias muchos la denominan hernias inguinoescrotales, pero su definición es una hernia inguinal indirecta. Generalmente este tipo de hernias se presentan también en el sexo masculino como en el femenino, mayor en el varón, pero sobre todo a edades tempranas, en el recién nacido, en los niños o en los jóvenes, debido a la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Podemos apreciar aquí los dos anillos, el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo, y vemos cómo un asa intestinal está transitando a lo largo de los anillos y a lo largo del conducto. Esta es una hernia inguinal indirecta o también llamada inguinoescrotal. Como vemos, aquí está el contenido de esta hernia, que en este caso es un asa intestinal. También podemos tener las hernias crurales que, como indicamos, protruyen a través del anillo crural, que siempre se localiza por dentro de la vena femoral.
Recuerden que el anillo crural está formado por el ligamento inguinal, ligamento lacunaro de Gimbernat, ligamento pectíneo de Cooper y la vena femoral. Este pequeño espacio recibe el nombre de anillo crural y por allí se pueden presentar las hernias crurales o femorales. Como podemos ver, el cuello o el anillo de este saco herniario es muy pequeño y una vez que ha protruido alguna víscera, algún tejido a través de ese anillo, es muy difícil que pueda regresar debido a la poca distensibilidad de los tejidos a este nivel, haciendo que el tratamiento de este tipo de hernia generalmente se realice por emergencia. Cuando hablamos de hernias raras, hablamos de las hernias de Petit o hernias de Grinfeld, y aquí precisamente tenemos una hernia que protruye a través del triángulo de Petit, que como indicamos hace un momento, está constituido por el músculo dorsal ancho, el músculo oblicuo mayor y la cresta ilíaca. Entonces, esta es una imagen de una hernia lumbar inferior o hernia de Petit. Dejando ya de hacer, culminando la revisión de las estructuras musculares de la pared abdominal, ahora revisamos la parte anatómica de superficie de la región abdominal. Recuerden ustedes que sobre nuestra pared abdominal se proyectan los elementos que se ubican dentro del abdomen. Para eso vamos a trazar dos líneas verticales y líneas horizontales. Las líneas verticales constituyen la prolongación de la línea medioclavicular que se proyecta hasta el abdomen, llegando hasta la región inguinal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Las líneas horizontales van a ser las siguientes. El primero es el llamado plano transpilórico, el cual transita o pasa a través de la primera vértebra lumbar. El segundo es el plano transtubercular, el cual une los tubérculos de la cresta ilíaca derecha con la cresta ilíaca izquierda. Cuando se intersectan estas cuatro líneas, las dos verticales y las dos horizontales, vamos a tener una segmentación de la pared abdominal o de la superficie anterior del abdomen en 9 cuadrantes, los cuales van a contener distintos tipos de órganos de acuerdo a la localización, como lo vamos a ver a continuación. El primero de los espacios de la parte superior recibe el nombre de hipocondrio derecho. Las estructuras más importantes localizadas a este nivel vienen a ser el hígado y específicamente el lóbulo derecho del hígado. Asimismo, la vesícula biliar también se localiza a este nivel. El cuadrante ubicado en la parte media de la región superior es el epigastrio, donde nosotros encontramos el lóbulo izquierdo del hígado, el esófago abdominal, el estómago, principalmente el cardias y la curvatura menor del estómago. A nivel del hipocondrio izquierdo encontramos el fondo gástrico, el vaso y el ángulo esplénico del colon. En la parte media y desplazado o ubicándonos nosotros en el lado derecho, encontramos el flanco derecho, donde la estructura principal a este nivel viene a ser el colon ascendente. En la parte central ubicamos el mesogastrio, el cual se localiza alrededor de la región umbilical, donde las estructuras que ubicamos a ese nivel vienen a ser el estómago, la región antropilórica del estómago, el epiplón mayor, el colon transverso como estructuras o elementos más superficiales, las distintas porciones del duodeno y el páncreas a nivel más profundo y retroperitoneal, y las asas intestinales delgadas con el mesenterio ubicados también a este nivel. De las asas intestinales delgadas, yeyuno e ilion, principalmente encontramos el yeyuno a nivel mesogástrico. En el flanco derecho, lo que vamos a encontrar va a ser el colon descendente. A nivel de la fosa ilíaca derecha, encontramos el ciego y el apéndice cecal en ambos sexos, pero en el caso del sexo femenino debemos de agregar el ovario derecho y el tercio externo de la trompa derecha. A nivel del hipogastrio, que es la parte media de la región inferior, encontramos la vejiga urinaria, el ilion y el recto en ambos sexos. En el caso de la mujer debemos de agregar el útero y la vagina y las partes mediales de ambas trompas, y en el caso del varón debemos agregar la próstata y las vesículas seminales. En el caso de la fosa ilíaca izquierda, en ambos sexos, el colon sigmoides, y en el caso del sexo femenino debemos agregar el ovario izquierdo y el tercio externo de la trompa uterina u ovárica
izquierda. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver qué órganos se proyectan sobre los distintos cuadrantes de la pared abdominal, los cuales nos pueden evidenciar clínicamente los órganos que examinamos durante la palpación e inspección de la pared abdominal. Haciendo la revisión de las estructuras tanto viscerales como parietales de la región abdominal, la serosa que se localiza en el interior del abdomen recibe el nombre de peritoneo. Y este peritoneo, debido a la distribución de peritoneo parietal, visceral y sus distintos repliegues, genera una cavidad dentro del abdomen, la cual recibe el nombre de cavidad peritoneal. Recuerden ustedes que el peritoneo, que presenta dos divisiones, que es el peritoneo parietal, el cual reviste la cara interna de los elementos de la pared abdominal, y el peritoneo visceral, que recubre a cada uno de los órganos de la cavidad abdominal, constituye la serosa de nuestros órganos. El peritoneo viene a ser la capa serosa más externa del organismo. La superficie del peritoneo aproximadamente es de 1.72 metros cuadrados, muy similar a la superficie dérmica o de la piel. Está recubierto por una capa continua, es decir, el mesotelio. Se comporta como una barrera pasiva y semipermeable a la difusión de agua y solutos de bajo peso molecular. Y recuerden que el peritoneo puede ser utilizado para la realización de diálisis, como lo es la diálisis peritoneal. El peritoneo, como mencionamos hace un momento, se divide en parietal y visceral, formando a través de sus distintos repliegues la llamada cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es el espacio extravascular más grande que existe en el organismo. El peritoneo es distinto en su inervación e irrigación si es que hablamos del peritoneo parietal y visceral. De los dos, el parietal y el visceral, el que presenta dolor al corte, a la movilización, a la distensión, es el peritoneo parietal. Es sensible al dolor, a la temperatura y al tacto. El peritoneo parietal es el que recubre a la pared anterior del abdomen y se encuentra inervado por los 6 últimos nervios torácicos o intercostales inferiores, por el primer nervio raquídeo lumbar. Estos nervios no solo inervan el peritoneo, sino inervan a los músculos de la pared abdominal y también inervan la piel. Recuerden que un punto importante de la inervación de la pared abdominal es que siempre la piel que se encuentra alrededor de la cicatriz umbilical es inervada por T10 o D10, es decir, el nervio raquídeo torácico número 10. Siempre es el que se localiza a nivel periumbilical. De ahí hacia la región supraumbilical tendríamos el 9, el 8 y el 7. Por debajo de la cicatriz umbilical, T11, T12 y el nervio abdominogenital, que es el L1. El peritoneo, que reviste la cara inferior del músculo diafragma, es inervado por el nervio frénico y las partes periféricas o laterales por los nervios intercostales inferiores, específicamente los 6 últimos nervios intercostales inferiores. El peritoneo parietal de la pelvis es inervado por el obturador, que es rama del plexo lumbar. Como ustedes podrán apreciar entonces, el peritoneo parietal, que es la porción del peritoneo sensible al dolor, es inervado por fibras nerviosas somáticas. En cambio, el peritoneo visceral no es sensible al dolor, pero sí al estiramiento y al desgarro, por ejemplo, a la distensión de un asa intestinal obstruida. De esa manera sí se puede generar impulsos dolorosos, y es inervado por fibras neurovegetativas, simpáticas y parasimpáticas, como nosotros podemos evidenciar en los distintos plexos localizados por delante de la aorta, el plexo solar o plexo celíaco, los plexos mesentéricos superiores e inferiores, que se encuentran localizados en la cara anterior de la aorta. Esos plexos generan ramas que viajan a través de las arterias y se encargan de la inervación del peritoneo visceral. Gracias a la distribución del peritoneo de parietal y visceral y sus distintos repliegues, vamos a ver que nuestra cavidad abdominal se divide de la siguiente manera: en una cavidad peritoneal propiamente dicha, que es el espacio que se encuentra ubicado dentro de las distintas hojas del peritoneo. Tenemos en esta imagen un corte transversal
con el peritoneo de la pared anterior, de la pared lateral, de la pared posterior, el cual crea un compartimiento que se denomina cavidad peritoneal. Dentro de esta cavidad peritoneal encontramos órganos que se encuentran íntegramente revestidos por todas sus caras, por lo cual estos órganos reciben el nombre de órganos peritoneales o intraperitoneales. Existe un espacio que se localiza por detrás del peritoneo parietal posterior. Este espacio o este compartimiento que vemos en esta imagen en color naranja recibe el nombre de espacio retroperitoneal. Es decir, los órganos de esta región únicamente tienen cubierta de peritoneo por su cara anterior. ¿Qué estructuras encontramos en el espacio retroperitoneal? Del tubo digestivo encontramos el duodeno, encontramos el colon ascendente, el colon descendente, encontramos el páncreas, la cabeza, el cuello y el cuerpo del páncreas. En el caso del aparato genitourinario encontramos a los riñones, a las glándulas suprarrenales y a los uréteres. Con respecto a los vasos sanguíneos, a la arteria aorta abdominal, a la vena cava inferior y a las ramas del plexo lumbar. Una última subdivisión que encontramos a nivel de la cavidad abdominal es el espacio subperitoneal. Como su nombre lo indica, constituye el espacio que se encuentra por debajo del peritoneo. Y esto lo encontramos a nivel de la excavación pélvica. A este nivel yo veo el peritoneo parietal anterior, el cual se distribuye sobre la vejiga y luego sobre la cara anterior del recto y se continúa por la pared posterior del abdomen. Los órganos localizados por debajo del peritoneo corresponden al espacio subperitoneal, los cuales son el recto o la ampolla rectal, la vejiga, la próstata en el varón y en el caso de la mujer, el útero, la vagina, la vejiga y el recto. El peritoneo, cuando se distribuye dentro de la cavidad abdominal formando la cavidad peritoneal, presenta repliegues. Estos repliegues van a ser de tres tipos. El primero de ellos recibe el nombre de epiplones u omentos. La definición de un epiplón u omento viene a ser un repliegue de peritoneo que une víscera con víscera y que contiene vasos sanguíneos, arterias y venas, contiene vasos linfáticos, contiene ganglios linfáticos, nervios, sobre todo neurovegetativos, y tejido adiposo o grasa. El segundo repliegue de peritoneo se denomina meso, el cual une la pared abdominal, pero sobre todo la pared abdominal posterior con una víscera. También entre sus hojas yo voy a encontrar vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y grasa. El tercer tipo de repliegues peritoneales se denominan ligamentos, los cuales vienen a ser repliegues de peritoneo que unen víscera con víscera o pared con una víscera, pero que solamente están formados por hojas de peritoneo, mas no voy a encontrar vasos sanguíneos, nervios o linfáticos. Estos tres constituyen los repliegues del peritoneo y estos repliegues peritoneales van a sostener a las vísceras, van a fijar a las vísceras, van a proteger a las vísceras, ya sea como medio de fijación, sostén, vascularización o algunas relaciones para crear diversos tipos de compartimientos o divisiones dentro de la cavidad peritoneal. Cuando hacemos el estudio de los epiplones u omentos, debemos de tener en cuenta cuáles son los 4 omentos que encontramos en la cavidad peritoneal. El primero de ellos se denomina epiplon mayor o gastrocólico, debido a que va desde la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso. El segundo ejemplo es el epiplon menor o gastrohepático, que se origina en la curvatura menor del estómago y se dirige a la cara inferior del hígado. El otro es el epiplon gastroesplénico, que vincula el fondo gástrico con la cara medial o cara visceral del vaso. El epiplon pancreático esplénico, que vincula la cola del páncreas con el ilio esplénico o cara medial del vaso. Cada uno de estos epiplones u omentos se caracterizan por tener arterias, venas, nervios linfáticos y nervios neurovegetativos, así como tejido adiposo. Comenzamos a revisar cada uno de los epiplones. Tenemos el primer epiplon, el epiplon menor o gastrohepático, el cual une
la curvatura menor del estómago con el hígado. Está constituido por dos hojas de peritoneo, una hoja anterior y una hoja posterior. Presenta tres porciones o pars. De arriba hacia abajo tenemos una primera pars que une la cara derecha del esófago y el cardias con el hígado y se denomina pars condensa. Tenemos una segunda porción que une la curvatura menor del estómago con la cara inferior del hígado, que es muy transparente, muy delgada y que se denomina pars flácida. Y tenemos una tercera y última porción que va desde el píloro y la primera porción del duodeno hacia la cara inferior del hígado y el hilio hepático. Se llama pars vascular. A este nivel yo voy a encontrar el conducto colédoco, la vena porta y la arteria hepática propia. A nivel del epíplon menor o gastrohepático encontramos estructuras anatómicas. ¿Qué estructuras anatómicas ubicamos dentro del epíplon menor o gastrohepático? Encontramos a los vasos gástricos. Estos vasos gástricos se distribuyen de la siguiente manera: arteria y vena gástrica derecha o pilórica y la arteria y vena gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Estos dos son los vasos importantes que yo encuentro en el epíplon menor y que se localizan a nivel de la curvatura menor del estómago. Asimismo, dentro del epíplon menor yo voy a encontrar grupos ganglionares linfáticos del estómago, sobre todo los perigástricos, y específicamente los grupos ganglionares 1, 3 y 5, es decir, los impares. El grupo 1 está constituido por los ganglios paracardiales derechos. El grupo 3 está constituido por los ganglios de la curvatura menor del estómago y el grupo 5 está constituido por los ganglios suprapilóricos. Estos vienen a localizarse dentro del epíplon menor. Asimismo encontramos nervios a nivel del epíplon menor y específicamente relacionados con la curvatura menor del estómago, y estos son los nervios gástricos, el nervio gástrico anterior y el nervio gástrico posterior, que se originan de los nervios vagos o neumogástricos. En el caso del epíplon mayor, también conocido con el nombre de gastrocólico, vamos a tener en cuenta que está formado por 4 hojas. El epíplon menor estaba constituido por solo 2 hojas. En este caso, ¿por qué está constituido por 4 hojas? 2 hojas provienen del estómago, de las caras anterior y posterior del estómago, y 2 hojas provienen del colon transverso. 2 hojas del estómago y 2 hojas del colon transverso se unen y forman este tejido epiploico de aspecto de un delantal que recibe el nombre del epíplon mayor u omento mayor. Este epíplon mayor se encuentra ubicado desde la curvatura mayor del estómago hacia el colon transverso. Dentro del epíplon mayor encontramos tejido adiposo o grasa, la cual se constituye como un reservorio de grasa para las personas. Mientras más obesa o mayor peso tiene la persona, existe mayor cantidad de tejido adiposo a nivel del epíplon mayor. Una característica importante del epíplon mayor, en base a su longitud, a su tamaño, es que tiene capacidad de migración. Cuando existe un proceso inflamatorio e infeccioso dentro de la cavidad abdominal, el epíplon mayor puede dirigirse hacia esa zona para intentar controlar este proceso inflamatorio e infeccioso. Esto se presenta en muchas patologías, sobre todo se evidencia claramente durante los cuadros de apendicitis. En relación a esta capacidad de migración que tiene el epíplon mayor, y al involucrar o envolver los tejidos inflamados o infectados dentro de la cavidad abdominal, genera una función de defensa para evitar que estos órganos puedan perforarse y generar una peritonitis difusa o una peritonitis generalizada. Asimismo, dentro del epíplon mayor también podemos tener una función de inmunidad celular, ya que se pueden generar ciertos tipos de macrófagos, siempre asociados con la función de defensa de procesos inflamatorios e infecciosos dentro de la cavidad abdominal. Dentro de este epíplon mayor tenemos una característica importante, que se van a vincular o se van a unir las arterias gastroepiploicas, que son las arterias que irrigan la curvatura mayor del estómago. ¿Qué estructuras anatómicas se ubican dentro del epíplon mayor?
Cuando hablamos de vasos sanguíneos, encontramos a las arterias gastroepiploicas. Arteria y vena gastroepiploica derecha, rama de la gastroduodenal. Arteria y vena gastroepiploica izquierda, rama de la arteria esplénica. Asimismo, encontramos las arterias epiploicas y encontramos el arco infracólico de Barco. Asimismo, encontramos ganglios, grupos ganglionares gástricos o denominados perigástricos, que serían el grupo 2, 4 y 6. El grupo 2, que son los del tipo paracardial izquierdo. El 4, que son los ganglios de la curvatura mayor del estómago. Y los 6, que son los infrapilóricos. Mencionamos hace un momento el arco de Barco, el cual se encuentra formado por la unión de la arteria epiploica derecha, que es esta, rama de la arteria gastroepiploica derecha, más la arteria epiploica izquierda, rama de la gastroepiploica izquierda. Estas dos arterias epiploicas se vinculan, se unen dentro del epiplón mayor y forman el arco de Barco. Este arco de Barco se puede ver reforzado por las arterias epiploicas anteriores que provienen de ambas arterias gastroepiploicas y por las arterias epiploicas posteriores que se originan a nivel de arterias del páncreas. ¿Cuál es la función que tiene o la importancia del arco de Barco? Es que se va a encargar de colaborar a la irrigación de diversas estructuras, como por ejemplo el epiplón mayor, el estómago, el duodeno, el páncreas y el colon transverso. Siguiendo con el estudio de los epiplones, tenemos el epiplón gastroesplénico, el cual está uniendo la curvatura mayor del estómago y sobre todo el fondo gástrico con el ilio esplénico. A través de este epiplón gastroesplénico vamos a encontrar la presencia de los vasos gástricos cortos que irrigan el fondo gástrico y que toman origen de la arteria esplénica. Asimismo, encontramos el origen de los vasos gastroepiploicos izquierdos, también que se originan en la arteria esplénica, y encontramos los ganglios del grupo 10 o ganglios del ilio esplénico. El último de los epiplones recibe el nombre de epiplón pancreático esplénico, el cual va a vincular la cola del páncreas con el ilio esplénico. La importancia de este epiplón pancreático esplénico es que a través de él van a pasar los vasos esplénicos, la arteria esplénica que se origina en el tronco celíaco y la vena esplénica que posteriormente va a contribuir a formar la vena porta. Asimismo, encontramos grupos ganglionares linfáticos del estómago, específicamente el grupo 11, que constituye o es denominado los grupos ganglionares de la arteria esplénica. Pasando al estudio del siguiente repliegue de peritoneo, que son los mesos, aquí tenemos los ejemplos de mesos que tenemos en la cavidad abdominal. El primero de ellos es el mesenterio, el segundo el mesocolon transverso, el tercero el mesocolon sigmoides y el cuarto el mesoapéndice. Recordemos la definición de meso: es un repliegue de peritoneo que une pared con víscera, sobre todo pared posterior del abdomen con víscera, y en su interior siempre arterias, venas, nervios linfáticos y tejido adiposo o grasa. El primero de ellos y el más representativo de todos los mesos es el mesenterio. Es el meso que une la pared posterior del abdomen con el intestino delgado, el yeyuno y el ilion. Está formado por dos hojas y constituye un amplio pliegue que va al yeyuno a ilion y que lo vincula con la pared posterior del abdomen. La raíz de este mesenterio aproximadamente mide 15 centímetros y tiene una dirección oblicua, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, iniciándose en la cara lateral izquierda de la segunda vértebra lumbar y terminando a nivel de la articulación sacro-ilíaca derecha. Dentro de este mesenterio yo voy a encontrar múltiples ramas arteriales, que son las arterias yeyunales, y arterias iliales, que son las que irrigan el intestino delgado, el yeyuno y el ilio. El mesenterio contiene diversas estructuras, como lo acabamos de mencionar. ¿Qué arterias y venas encontramos en el mesenterio? Las principales: la arteria y vena mesentérica superior. Las vemos en la imagen: la vena mesentérica superior localizada a la derecha, la arteria mesentérica superior ubicada hacia la izquierda. Asimismo, encontramos las ramas de estos vasos:
las arterias yeyunales ciliares que se originan a nivel de la arteria mesentérica superior, y encontramos también los arcos arteriales que se van a encargar de la irrigación del intestino delgado. Encontramos vasos linfáticos, los vasos linfáticos quilíferos, los vasos ganglionares del grupo ganglionar número 14 del estómago, que son los ganglios de los vasos mesentéricos superiores, y encontramos nervios, que son las ramas del plexo nervioso neurovegetativo del plexo mesentérico superior, que siempre siguen el trayecto de las arterias. Asimismo, vamos a ver que progresivamente, desde el inicio del mesenterio a nivel del yeyuno hasta la finalización a nivel del ilion, la grasa en el mesenterio aumenta progresivamente en cantidad. Es decir, a nivel del ilion siempre vamos a encontrar mayor cantidad de grasa en el mesenterio del ilion. El mesocolon transverso también está constituido por dos hojas, es un pliegue de peritoneo de disposición o de trayecto horizontal de derecha a izquierda. Se inserta en la superficie o cara anterior de la cabeza del páncreas y cuerpo del páncreas, así como la segunda porción del duodeno, y se une hacia la cara posterior del colon transverso, para posteriormente rodearlo y cubrirlo en toda su integridad y formar distalmente las hojas inferiores o posteriores del epiplón mayor. Este mesocolon transverso, como lo vemos en la imagen, se une o se inserta a nivel de la cara anterior del duodeno, específicamente la segunda porción del duodeno y la cara anterior de la cabeza y cuerpo del páncreas. El mesocolon transverso contiene varias estructuras, contiene vasos sanguíneos, la arteria y vena cólica media, rama de la mesentérica superior, arteria y vena cólica izquierda, específicamente su rama ascendente. Asimismo, encontramos vasos linfáticos, los ganglios paracólicos, ganglios intermedios y el grupo ganglionar 15 del estómago, que son los ganglios de la arteria cólica media. Encontramos plexos nerviosos neurovegetativos, las ramas del plexo mesentérico superior y las ramas del plexo mesentérico inferior. Otro de los mesos muy frecuentemente utilizado en la parte quirúrgica es el mesoapéndice. Este meso se origina a nivel de la cara posterior del ilion terminal y se comporta como un pliegue de forma triangular, el cual contiene la arteria apendicular. Se adhiere a la hoja izquierda del mesenterio y, justo como habíamos indicado, en el borde libre de este mesoapéndice yo siempre voy a encontrar la arteria apendicular, la cual tiene que ser ligada durante la exéresis del apéndice en una apendicectomía. El último de los mesos es el mesocolon sigmoides, el cual fija al colon sigmoides a la pared de la pelvis, tiene la forma de una U invertida. De esta manera, el vértice se encuentra cerca de la bifurcación de la arteria aorta en ilíacas comunes. La hoja izquierda desciende medialmente sobre el músculo psoas izquierdo, en cambio la hoja derecha desciende hacia la cavidad pélvica, llegando hasta el tercer segmento sacro, lugar donde el colon sigmoide se continúa cambiando de nombre y tomando la ubicación del recto. El mesocolon sigmoides también contiene estructuras. Contiene vasos sanguíneos, las arterias y venas sigmoideas, ramas de la mesentérica inferior. Contiene los vasos rectales superiores o hemorroidales superiores, que es la continuación de la arteria mesentérica inferior. Contiene la arteria ima o innominada, que es una arteria inconstante, y también contiene el punto crítico de Sudeck, que es la anastomosis de la última arteria sigmoidea con la arteria rectal superior. Contiene vasos linfáticos, ganglios paracólicos, ganglios intermedios. En la parte nerviosa encontramos ramas del plexo mesentérico inferior. El tercer y último tipo de repliegues peritoneales son los ligamentos. Recordemos que un ligamento peritoneal está constituido por un repliegue de peritoneo que une víscera con víscera o pared con víscera, pero que no contiene vasos sanguíneos, linfáticos, nervios o grasa. En este caso, los ligamentos van a ser diferentes de acuerdo al órgano en el cual encontramos los ligamentos. En tal sentido, encontraremos ligamentos hepáticos, ligamentos esplénicos, ligamentos hepáticos o hepatoduodenales, ligamentos
de la región duodeno-yeyunal o de Treis y ligamentos cólicos. Como vemos, cada uno de los ligamentos vamos a describirlos conforme vayamos haciendo el estudio de cada uno de los órganos ubicados en la cavidad intraabdominal. Gracias a los repliegues de peritoneo, en la cavidad peritoneal se van a generar espacios. El primero de los puntos de reparo a tratar es el mesocolon transverso. Recuerden ustedes, el mesocolon transverso se localiza por delante del duodeno, de la segunda porción del duodeno, por delante del páncreas, y este mesocolon transverso hace una división de la cavidad peritoneal. Por encima del mesocolon transverso encuentro una región denominada región supramesocólica, en la cual voy a encontrar varias fosas. La primera fosa, fosa hepática, donde se encuentra el hígado. Por encima del hígado encuentro una región que se llama la región suprahepática derecha e izquierda, dividida por el ligamento falciforme, lugar donde se pueden localizar abscesos. Otra de las regiones es la región infrahepática, como su nombre lo indica, ubicada por debajo del hígado, la cual se divide en derecha e izquierda por la presencia de la vena cava inferior. Algunas bibliografías o algunas referencias a la región infrahepática también le denominan espacio de Morrison, lugar donde también se pueden ubicar colecciones o abscesos, principalmente los que vienen de la vesícula biliar. Encontramos una segunda fosa, que es la fosa gástrica, donde se localiza el estómago. Encontramos la celda esplénica, donde se localiza el vaso. Y por detrás del estómago, por detrás del colon transverso y mesocolon transverso, encontramos un compartimiento llamado la transcavidad de los epiplones. Por debajo del mesocolon transverso encontramos la siguiente región, que se llama la región inframesocólica. Esta región inframesocólica se subdivide gracias al mesenterio. El mesenterio genera dos espacios, un espacio mesentérico cólico derecho y un espacio mesentérico cólico izquierdo. Asimismo, entre la pared abdominal y el colon ascendente y descendente existen unos surcos o unos espacios que se llaman los espacios parietocólicos. Espacio parietocólico derecho, espacio parietocólico izquierdo, lugar por donde pueden discurrir las colecciones o líquidos intraabdominales que puedan venir desde la región supramesocólica. Cuando hacemos el estudio de la región supramesocólica, mencionamos la fosa hepática. Por encima del hígado y por debajo del diafragma encontramos un espacio que se llama el espacio suprahepático o subfrénico. Este espacio subfrénico presenta dos regiones, un espacio subfrénico derecho y un espacio subfrénico izquierdo. ¿Qué elemento divide en derecho e izquierdo la región subfrénica o suprahepática? El ligamento falciforme. Por debajo del hígado encuentro una segunda región que se llama la región infrahepática. Como indicamos hace un momento, algunos lo conocen como el espacio de Morrison o bolsa hepatorrenal. ¿Debido a qué? Como vemos en esta imagen, se ubica entre la cara inferior del lóbulo derecho del hígado y el riñón derecho. Este espacio es la región infrahepática o también conocido como el espacio de Morrison, divididos en derecho e izquierdo gracias a la vena cava inferior. Un espacio localizado por detrás del estómago y por delante del páncreas recibe el nombre de transcavidad de los epiplones. Esta transcavidad de los epiplones tiene los siguientes límites. El límite superior es el músculo diafragma, el límite inferior es el borde inferior del epiplón mayor y el colon transverso. La pared anterior está constituida por el epiplón menor, la curvatura menor del estómago, la cara posterior y curvatura mayor del estómago. La pared posterior de esta transcavidad de los epiplones está constituida por el páncreas, el duodeno y las inserciones diafragmáticas. Entonces, este espacio que tenemos a este nivel, entre el estómago y el páncreas, recibe el nombre de transcavidad de los epiplones. Este espacio es abordado o se ingresa a través del epiplón mayor hacia la transcavidad de los epiplones cuando se realiza la cirugía gástrica o cirugía pancreática. Precisamente tenemos la imagen de ese movimiento al cual hacíamos referencia. Se secciona o se apertura el epiplón mayor, se eleva el estómago
evidenciando su cara posterior, y a través de él ingreso a este espacio que se llama la transcavidad de los epiplones. Y en esta transcavidad de los epiplones, el elemento principal que encuentro aquí es el duodeno y el páncreas, sobre todo lo que es la cabeza, cuello, cuerpo del páncreas, los cuales pueden ser abordados durante cirugías de este órgano, las duodenopancreatectomías, las pancreatectomías distales o pancreatectomías medias. Como ustedes pueden apreciar, entonces, esta transcavidad de los epiplones se utiliza bastante para la cirugía pancreática y también para la cirugía gástrica. La cavidad peritoneal, es decir, el espacio donde se ubica el hígado, el intestino delgado, el colon, se comunica con esta transcavidad de los epiplones a través de un orificio. Ese orificio recibe el nombre de hiato de Winslow. El hiato de Winslow constituye el orificio que comunica la cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones. Este hiato de Winslow tiene los siguientes límites. El límite superior es el lóbulo caudado del hígado. El límite inferior está constituido por el bulbo duodenal. El límite anterior lo constituye el pedículo hepático. Y el límite posterior está formado por la vena cava inferior. Entonces, el hiato de Winslow constituye el orificio que comunica la cavidad peritoneal con la transcavidad de los epiplones. Cuando hablamos de la región inframesocólica encontramos espacios. El primero de ellos es el espacio mesentérico cólico derecho, el cual está delimitado por el colon ascendente, el colon transverso y la hoja derecha del mesenterio. ¿Qué cosa encuentro en ese espacio mesentérico cólico derecho? Arteria y vena cólica media, arteria y vena cólica derecha, vasos linfáticos que acompañan a estas arterias y venas, ganglios paracólicos, intermedios y principales, y los nervios del plexo mesentérico superior. En el espacio mesentérico cólico izquierdo, el cual está delimitado por el colon transverso, el mesocolon transverso y la hoja izquierda del mesenterio, y el colon descendente, contiene a la arteria y vena cólica izquierda, a los vasos mesentéricos inferiores, arteria mesentérica inferior y vena mesentérica inferior, ganglios paracólicos, ganglios intermedios, ganglios principales y los nervios del plexo mesentérico inferior. Como podemos ver en el espacio mesentérico cólico izquierdo, principalmente vemos el trayecto de los vasos sanguíneos. Como podemos apreciar, tenemos aquí el ángulo de Treitz, vemos el trayecto de la vena mesentérica inferior, vemos el trayecto de la arteria mesentérica inferior, la cólica izquierda y las arterias sigmoideas hacia el colon sigmoides. La región inframesocólica también presenta los espacios parietocólicos. Parietocólico se refiere al espacio que está ubicado entre los músculos de la pared abdominal y el colon ascendente y descendente, donde nosotros vamos a encontrar un repliegue de peritoneo que recibe el nombre de línea de Tolt. Esta línea de Tolt, que es el peritoneo entre la pared abdominal y el colon ascendente y descendente, es el lugar donde se aborda o se apertura para poder movilizar el colon derecho y el colon izquierdo durante las cirugías de estos órganos, o cuando se requiere evaluar o inspeccionar el espacio retroperitoneal. Para poder movilizar el colon tenemos que aperturar y seccionar esta línea que se encuentra a este nivel, denominada la línea de Tolt. El espacio subperitoneal, es decir, por debajo del peritoneo. Aquí veo la línea del peritoneo pélvico. Como ustedes pueden apreciar, por encima de esta línea tengo los órganos intraabdominales. Por debajo de esta línea tenemos los órganos intrapélvicos, que también los vamos a poder llamar órganos subperitoneales. En ese caso, el espacio subperitoneal está delimitado de la siguiente manera. Su límite superior es el peritoneo pelviano y su límite inferior es el piso pélvico. El piso pélvico está constituido por el músculo elevador del ano. A nivel de este espacio subperitoneal, lo más importante que ubicamos es el recto, sobre todo a nivel de lo que es la ampolla rectal. Y también encontramos los órganos genitales internos del varón y de la mujer. En el caso del varón, la próstata, las vesículas seminales, y en el caso de la mujer, el útero y la vagina.
existe un último espacio también relacionado por la distribución del peritoneo dentro del abdomen, que es el espacio retroperitoneal. Como su nombre lo indica, se encuentra por detrás del peritoneo. Por detrás del peritoneo y por delante de los músculos de la pared posterior del abdomen. En este espacio retroperitoneal vamos a encontrar estructuras que pertenecen al tubo digestivo, como por ejemplo el duodeno, específicamente la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Encontramos el colon ascendente y el colon descendente. En el caso de la vía o el aparato genitourinario encontramos a los riñones derecho e izquierdo, a las glándulas suprarrenales. Encontramos en el caso de las glándulas anexas al aparato digestivo a lo que es el páncreas, la cabeza, el cuello, el cuerpo del páncreas, ya que la cola del páncreas se considera un órgano intraabdominal. En cambio, el cuerpo, el cuello y el cuerpo son estructuras retroperitoneales. Asimismo, dentro del espacio retroperitoneal encontramos a la arteria aorta y a la vena cava inferior. Asimismo, encontramos las ramas del plexo lumbar y los plexos nerviosos neurovegetativos. Cuando hacemos el estudio de las estructuras retroperitoneales, uno de los elementos muy importantes dentro de la irrigación de la pared abdominal y de las estructuras internas del abdomen es la arteria aorta abdominal y las ramas de esta arteria. Recordemos que la arteria aorta abdominal recibe esta denominación cuando atraviesa el músculo diafragma, aproximadamente a la altura de la vértebra torácica número 12. Por encima del diafragma se llamaba aorta descendente. Por debajo del diafragma toma el nombre de arteria aorta abdominal. La arteria aorta abdominal desciende verticalmente por delante de la columna, orientada o lateralizada hacia la izquierda, llegando hasta el nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde cambia de nombre al donde se divide en sus dos ramas terminales, que son las ilíacas comunes o ilíacas primitivas derecha e izquierda. Entonces, la arteria aorta comienza a nivel de T12, cuando atraviesa el músculo diafragma, y termina a nivel del E4, dividiéndose en sus dos ramas terminales, las ilíacas comunes derecha e izquierda. La arteria aorta abdominal presenta ramas de dos tipos: ramas parietales, como su nombre lo indica, para la irrigación de la pared abdominal, y ramas viscerales. En orden de aparición, la primera rama que vamos a ver aquí, es la primera rama que se origina de la arteria aorta abdominal, es una rama parietal. Recibe el nombre de arteria diafragmática inferior, o también conocida con el nombre de arteria frénica inferior, que irriga la cara inferior del músculo diafragma. Existen dos diafragmáticas inferiores, derecha e izquierda, y más o menos se originan en el borde inferior de la vértebra torácica número 12 o el disco intervertebral entre L1 y T12. La siguiente es una arteria muy importante para la irrigación de las vísceras del aparato digestivo superior o de la región supramesocólica. Esta arteria se denomina el tronco celíaco, de la cual van a originarse tres ramas: la arteria esplénica, la arteria hepática común y la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. La siguiente arteria importante que irriga el intestino delgado y el colon derecho es la arteria mesentérica superior, la cual se origina aproximadamente a nivel de la primera vértebra lumbar. A ese mismo nivel encontramos la emergencia o la salida de la arteria capsular media, que es una de las tres arterias que irriga la glándula suprarrenal. A nivel de L2 encontramos el origen de las arterias renales, arteria renal derecha y arteria renal izquierda. En este caso podemos evidenciar que la arteria renal derecha siempre se localiza a un nivel más inferior que la renal izquierda, debido a que en el lado derecho del abdomen tenemos la presencia del hígado, y el hígado desplaza las estructuras a un nivel más inferior. Por debajo de la emergencia de las arterias renales tengo la presencia de las arterias gonadales. Usamos como término general de arterias gonadales debido a que el dibujo no hace referencia al sexo masculino y femenino. Pero recuerden que estas arterias gonadales, como su nombre lo indica, irrigan las gónadas del varón y la mujer.
recordando que las gónadas en el varón son el testículo y en el caso de la mujer son los ovarios. Y aquí podemos denominarla de la siguiente manera. Si son las arterias que irrigan las gónadas en el varón, se denomina arteria testicular. Si son las arterias que irrigan las gónadas de la mujer, se llaman arterias ováricas, derecha e izquierda. A nivel de L3 tengo la emergencia de la arteria mesentérica inferior que irriga el recto, el colon izquierdo, es decir, el colon sigmoide, colon descendente y el tercio externo del colon transverso. Y como una de las ramas terminales de la arteria aorta, justo a nivel de su bifurcación tenemos una arteria que se llama la arteria sacramedia. Entonces, hasta ahora hemos visto en su mayoría ramas viscerales, que son el tronco celíaco, la arteria capsular media, la arteria mesentérica superior, las arterias renales, las arterias gonadales y la arteria mesentérica inferior. En el caso de las ramas parietales, tenemos a la arteria diafragmática inferior o frénica inferior y una de las últimas ramas, la sacramedia. Agregando aquí a las ramas parietales tenemos a las arterias lumbares, que como mencionamos en diapositivas previas, son 5 pares de lumbares, pero de las cuales 4 de ellas, el primer, segundo, tercer y cuarto par de lumbares se originan en la aorta. El último par de lumbares, es decir, el quinto par de lumbares, se originan a nivel de la sacramedia. Entonces, de esa manera tenemos todas las ramas que se originan a nivel de la aorta abdominal y que van a irrigar a todos los órganos que progresivamente vamos a ir describiendo. Tenemos un esquema y una imagen de resumen. Tenemos que las ramas gastrointestinales de la aorta son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior e inferior. Las ramas que irrigan estructuras del aparato genitourinario son la arteria capsular media que irriga la suprarrenal, las arterias renales derecha e izquierda y las arterias gonadales para el testículo en el hombre o el ovario en la mujer. Y luego tenemos las ramas parietales que vienen a ser las arterias diafragmáticas inferiores que irrigan el músculo diafragma, las arterias lumbares que irrigan la pared abdominal y la arteria sacramedia que irriga la cara anterior del hueso sacro. En el caso de las venas, una de las venas muy importantes ubicadas a nivel de la cavidad abdominal es la vena cava inferior, la cual se forma por la unión de las dos venas ilíacas comunes o primitivas, más o menos a nivel de la quinta vértebra lumbar. Asciende por delante de la columna, lateralizada hacia la derecha, atraviesa el músculo diafragma a nivel de la octava vértebra torácica, llega hasta el mediastino del tórax y desemboca a nivel de la aurícula derecha del corazón. La vena cava inferior en todo su trayecto recibe tributarias, recibe sangre a través de tributarias viscerales y tributarias parietales. Las tributarias viscerales son las siguientes: la vena gonadal derecha, es decir, testicular en el hombre, ovárica en la mujer, las venas renales derecha e izquierda, la vena suprarrenal derecha y las venas hepáticas o suprahepáticas, que son la suprahepática derecha, media e izquierda. Estas vienen a ser las tributarias viscerales que recibe la vena cava inferior. En el caso de las tributarias parietales, tenemos a las venas lumbares y a la vena diafragmática inferior, derecha e izquierda. En el caso de la vena renal izquierda se caracteriza particularmente porque presenta tributarias específicas. A nivel de la vena renal izquierda van a desembocar venas específicas. ¿Cuáles son? La vena gonadal izquierda, la vena testicular u ovárica izquierda desembocan a nivel de la vena renal izquierda, muy diferente de la vena gonadal derecha que lo hace a nivel de la vena cava inferior. Como vemos en esta imagen, la vena gonadal derecha desemboca en ángulo agudo a nivel de la vena cava inferior, facilitándose o siguiendo el sentido de la sangre a través de la vena cava inferior. En cambio, la vena gonadal izquierda desemboca en ángulo recto con respecto a la vena renal izquierda. Esto hace de que el flujo que lleva la vena gonadal pueda regresar
pueda regurgitar. Esto es la explicación del varicocele. En el caso del varón, la ingurgitación de las venas del plexo espermático a nivel del cordón espermático del conducto inguinal, la dilatación de esas venas recibe el nombre de varicocele, y el varicocele es mucho más frecuente en el lado izquierdo, y es debido a la desembocadura de la vena gonadal izquierda, lo cual lo hace en ángulo recto. Debido a esto, hay un proceso de regurgitación o de éstasis de la sangre venosa y puede ocasionar una dilatación de estas venas. ¿Qué otras venas desembocan a nivel de la vena renal izquierda? La segunda lumbar izquierda, la vena capsular o suprarrenal izquierda y la vena diafragmática inferior izquierda.